Seguimos con la previa de los partidos que se van a llevar a cabo en los emocionantes octavos de final del Mundial que estamos y vamos a vivir en un encuentro de equipos revelación. Suecia va a chocar en contra de Suiza en la arena de San Petersburgo. Suiza fue segundo lugar del grupo E con 5 puntos y muchos lo consideran el caballo negro de este Mundial, sobre todo por haber logrado clasificar a pesar de la existencia de un equipo tan complicado como Serbia en su grupo. Los suecos clasificaron como el primer lugar del grupo F con 6 puntos, quedando por encima de la selección mexicana y dejando fuera de la competencia a Alemania a pesar de haber perdido contra ellos. A Suecia no le ha afectado en lo más mínimo la ausencia de Zlatan Ibrahimovic. El capitán de Suecia, Andreas Granqvist, ha marcado 2 goles en esta competencia y tiene al equipo a los hombros. Suecia llega muy motivado después de haber goleado a un equipo que parecía la revelación del Mundial, como la selección mexicana de Juan Carlos Osorio, por marcador de 3-0. Ya no lo voy a seguir recordando porque a todos nos sigue y nos seguirá doliendo. Y en uno de los partidos más atractivos de esta fase, Colombia va a jugar frente a Inglaterra en la Spartak Arena de Moscú. Dos equipos que llegan con realidades muy parecidas, dos equipos que no son los grandes favoritos para ser campeones del mundo, pero son de los más relevantes y de los más interesantes en cada una de sus confederaciones. Inglaterra clasificó como segundo lugar del grupo G con 6 puntos. Colombia fue primer lugar del grupo H con 6 unidades, rezando para poder clasificar al final del partido. Los ingleses han jugado en este mundial con un grupo de jóvenes muy interesantes. Harry Kane es uno de los grandes goleadores de esta competencia, con 5 goles anotados, acompañado por jugadores como Marcus Rashford, el chico del Manchester United, que parece que lleva jugando al balompié como 35 años y que está en sus últimos mundiales porque lo está haciendo de maravilla. James Rodríguez del otro lado está en duda para este cotejo. Por parte del cuadro cafetalero, el que tendría que levantar la mano sería Radamel Falcao, como ese gran eje de ataque que ha faltado que explote en esta Copa del Mundo. Yerry Mina ha sido quien ha marcado goles clave en esta Copa del Mundo, el defensor del Barcelona, y hay 4 equipos de CONMEBOL en esta fase de octavos de final. Colombia espera que sigan siendo parte de ese pelotón que se mantiene clasificando a la siguiente fase de CONMEBOL. Y Perú hay que seguir hablando de esta selección que fue tan pintoresca desde las calles de Moscú. Nos tocó vivirlo. Fue eliminado ya de esta competencia, pero dejó un gran sabor de boca con sus actuaciones. La fanaticada peruana es de las que más se hizo presente en gran medida en este mundial, siendo uno de los que más ponían ambiente dentro y fuera de los estadios. Incluso hasta con el tema de la reventa no se enojaban, solamente decían, oye, esto no se vale, pero viva Perú, viva Perú. Escuchemos a un par de aficionados peruanos que se ve, y ya ustedes no me dejarán mentir, que estuvieron esperando estos 36 años para que regresara a Perú a una Copa del Mundo. Y la barra, la cantidad de gente que ha venido a apoyar a su equipo, eso es importante porque es una ayuda psicológica para los muchachos. Vemos cantidad de peruanos, ¿no? Nos hemos sorprendido, son 50,000 peruanos que están presentes aquí apoyando, mucho mexicano. Colombia, pues creo que se ha quedado vacía Colombia, ¿no? Yo creo que esta vez los peruanos hemos superado en número a todos los países latinoamericanos. Yo he visto cantidad de peruanos en todos lados, tanto aquí en Moscú, en San Petersburgo, y en otras ciudades donde está jugando Perú. Es increíble, yo no sé cómo han salido de Perú, de dónde están viviendo, creo que de Estados Unidos. Que no nos han dado visa, solo el Fan ID, por eso estamos aquí. Si hubiera sido Estados Unidos... Pues hasta cierto punto elocuentes esta pareja de periodistas, además, que nos encontramos en las calles de Moscú al inicio de la Copa del Mundo y que estaban muy impresionados por cómo llegaban peruanos de todos lados a esta Copa del Mundo en Moscú, en Rusia, que se tuvieron que despedir con una victoria sí, pero eliminados después de 36 años de ausencia en Copas del Mundo. La selección mexicana se va a enfrentar a Brasil el próximo lunes en la arena de Samara, una prueba durísima para el combinado que dirige Juan Carlos Osorio, pero después de que México ya nos demostró que pudo con Alemania, creo que es momento de que más bien analicemos todo lo que va a estar sucediendo alrededor de este partido y con estas dos interesantes selecciones. Estas que se han enfrentado en 4 ocasiones dentro de Copas del Mundo con un saldo favorable para Brasil de 3 victorias, mientras que empataron sin goles en el muy cercano Mundial de de Brasil 2014. México clasificó como segundo lugar del grupo F con 6 puntos y es un equipo que viene a la baja después de ese resultado 3-0 en contra de Suecia, pero que de verdad hay que colgarse de esa victoria contra Alemania para poder pensar en esta selección muy motivada. El tricolor logró una de las victorias más importantes de su historia, como ya les decía, y figuras como el Chucky Lozano y Javier Chicharito Hernández han podido anotar para que la afición mexicana esté muy metida con el equipo, y hay un tipo que está jugando muy, pero muy
muy bien al fútbol en esta selección y se llama Carlos y se apellida Vela. Por fin lo vemos en un mundial como tanto lo necesitábamos ver. Los aficionados mexicanos empezaban a confiar en Juan Carlos Osorio, pero han regresado las dudas después de ese partido trágico en contra de la selección de Suecia y de haber estado más bien viendo los últimos 10 minutos del partido entre Corea y Alemania para pensar si podíamos clasificar o no, aún con 6 unidades. Las rotaciones han terminado. A ver si con la selección brasileña no vuelve a haber muchos cambios interesantes. Creo que el estilo de juego de la selección carioca se le acomoda muy bien a México y no creo que haya muchos cambios en la alineación. México estuvo muy cerca de quedar fuera de los octavos de final y este cuadro azteca va a buscar llegar al tan ansiado quinto partido pasando por encima de Brasil. Escuchemos al capitán de esta selección mexicana que está tan unida, José Andrés Guardado, hablando de lo que significa enfrentar a una selección como Brasil. Era el partido que en un principio sin saber lo que iba a pasar dentro del grupo, era el partido que sabíamos que nos iba a tocar, ¿no? El cruce que nos iba a tocar en la teoría, ¿no? Que todos decían Alemania primero, Brasil segundo, México segundo, Brasil primero y el que sea en segundo y nos iba a tocar, ¿no? Al final las circunstancias se fueron así, al final nos tocó, era lo que nos iba a tocar o lo que nos estábamos mentalizados a que nos iba a tocar desde antes. Entonces, vuelvo a repetir, estamos muy ilusionados por esta oportunidad que nos da el fútbol, un escenario inmejorable y ojalá que seamos capaces de por fin dar ese paso. Guardado, un gran líder de esta selección y pese a la derrota frente a Suecia, existe mucha confianza dentro del grupo de esta selección mexicana tan unida. Los problemas entre el periodismo deportivo y los integrantes de la selección continúan y sigue habiendo un choque completo entre estos dos factores que están alrededor de la selección. El Tri se ha convertido en la segunda selección que más torneos ha hilado de forma consecutiva a los octavos de final. Escuchemos a Alfredo Talavera, que es parte de este grupo, pero no ha tenido minutos en la Copa del Mundo. No es lo que sucede, sino lo que haces con lo que sucede. Aprendes a irte por otro lado, aprendes a hacer mejor las cosas, aprendes muchísimas cosas. Eso ya lo había platicado Andrés, lo mencionó hace rato. Aprendimos muchas cosas y eso es, el hecho no es lo que sucede, sino que lo que haces con lo que sucede. Y el rival va a ser durísimo. Es Brasil, uno de los grandes favoritos para lograr el campeonato al final de este torneo. Vienen de haber ganado la medalla olímpica en Río, una verde amarela que clasificó como primer lugar del grupo E con 7 puntos y que no ha tenido que cargar toda la responsabilidad de Neymar, que en Felipe Coutinho han tenido a una gran estrella en esta selección. Brasil, que está en busca de su sexto campeonato del mundo, pero va a tener que pasar por encima de la selección mexicana si quiere llegar a lograrlo. Una selección que les aseguro volverá a ser local en Rusia, en la Arena de Samara. La selección mexicana va a jugar uno de los partidos más importantes de toda su historia y va a ser contra Brasil, un equipo al que se le ha ganado una medalla de oro en Juegos Olímpicos, un equipo al que también se le llevó a ganar una Copa Confederaciones y se le empató en su Mundial. Nadie esperaba que México llegara a vencer a Alemania en su primer partido de esta Copa del Mundo y mucho menos pensar que iba a ser de las primeras selecciones en llegar a conseguir 6 puntos en esta competencia y lo hizo con mucha fuerza. El cuadro azteca va a buscar romper la maldición del quinto partido. México se quedó muy cerca de cambiar la historia a nada frente a Holanda y Argentina en los mundiales de Brasil 2014 y Alemania 2006 respectivamente. El tricolor llegó con muchas dudas a este mundial, pero dentro del equipo había mucha seguridad de poder callarnos a los periodistas y también devolverle esperanza a los fanáticos que la habían perdido completamente. Las goleadas frente a Chile y Alemania habían causado muchísima desconfianza en los aficionados y mucho dolor. Por eso es que había tanto rechazo a Juan Carlos Osorio, pero un 1-0, la verdad es que cambió absolutamente todo. Las rotaciones de Juan Carlos Osorio eran para preocuparse y para decir, ¿cuándo vamos a ver a un cuadro que repita partido a partido? Pero ahora esta selección mexicana parece que empieza a encontrar el hilo y además parece que la confianza en Juan Carlos Osorio empieza a cobrar sentido. Escuchemos al portero titular de la selección mexicana, Francisco Guillermo Ochoa, que se dio unos minutos para hablar otra vez del gran trabajo que ha hecho Juan Carlos Osorio. Ojo, el que dijo gran trabajo fue él, no yo. Y siempre está en constante aprendizaje. Es una persona que quizá ve un camino y si ve que no da resultados, lo cambia, pero con base, con información, va y platica con gente de fútbol, siempre está al día, es todo un almanaque del fútbol, ve el fútbol actual, pero también ve el pasado y muchas veces pues sabemos que
que la historia se aprende así, ¿no? Y la afición mexicana es la que ha puesto mayor ambiente en esta Copa del Mundo, además de ser la gran mayoría en cada uno de sus juegos. A ver qué pasa ahora en la Arena de Samara. Muchos no confiaban, muchos no compraron el paquetito de 4 juegos. Los que sí van a vivir un partidazo. Algo que preocupaba antes de iniciar esta competencia mundialista era el comportamiento que se pudiera dar dentro y fuera de los estadios. El grito homofóbico llegó a aparecer en el partido frente a Alemania en un par de ocasiones y la FIFA realizó una multa económica a la Federación Mexicana de Fútbol después de este partido. Y tras una serie de convocatorias por parte de directivos y de jugadores, el grito desapareció en los encuentros frente a Corea y Suecia. Sobre todo, llegó a haber algunos que gritaban, que en lugar de gritar, hacer el grito homofóbico, más bien, empezaban a cantar canciones de Luis Miguel. Escuchemos a uno de los directivos de la Federación Mexicana, Guillermo Cantú, hablando y en serio acerca de este tema. No creo, o sea, la verdad que somos muchos mexicanos como para escudarnos o escondernos en ese sentido. Yo creo que lo mejor, como lo hemos dicho desde el principio, es la conciencia y la educación, o sea, educarnos unos a otros para que esto o cambie o se pueda erradicar por completo. Y previo al partido frente a Brasil, hay que recordar grandes victorias de la selección mexicana frente a la Verde Amarela. México, campeón de Copa Confederaciones en 1999 en el Estadio Azteca. Había un Ronaldinho ahí, menor de edad, pero bueno, se le ganó un resultado final de campeón del mundo sub-17 en Perú 2005, cuando esta generación que ahora está aquí empezaba a ganar, marcador final de 3-0 en aquel partido, y la medalla de oro en Londres 2012 con ese resultado final de 2-1, aunque ya se venía la noche. Y pese a que toda la atención está puesta en la Copa del Mundo de Rusia 2018, hay clubes en ligas muy importantes que están reforzándose para la próxima temporada, algunos aprovechando futbolistas que no se dieron cita en Rusia y otros que siguen formando parte de algunas selecciones ya eliminadas o que siguen jugando. Nos vamos hasta Italia, donde la selección de ese país no se encuentra disputando el Mundial y odian el tema después de ese fracaso frente a Suecia en el repechaje, que ahora vemos una Suecia que se logró clasificar y de buena forma. El defensor portugués Joao Cancelo firmó con la Juve para la próxima temporada. La vecchia señora de Turín tiene un nuevo futbolista. Cancelo llega procedente del Inter de Milán y Joao comenzó su carrera en el Benfica portugués. Ha estado en equipos importantes y no le tiene miedo a un reto de este tamaño. El defensor de 24 años llega al equipo que ha dominado la última época en la Serie A y que todo parece indicar que terminaría próximamente. Cancelo no fue convocado para disputar la Copa del Mundo de Rusia 2018. Un chico que ha marcado 8 goles en 170 partidos disputados como profesional y que no fue requerido para una selección que sigue y sigue caminando. Seguimos en Italia, donde se dio a conocer que el mediocampista belga Radja Nainggolan, un tipo que fue muy polémico antes de la Copa del Mundo por no ser convocado, firmó con el Inter para la próxima temporada, dejando claro que es un gran futbolista y que está en la élite del fútbol mundial. Este es uno de los fichajes más caros de esta ventana de transferencias. Nainggolan renunció incluso a la selección de Bélgica tras no haber sido convocado a Rusia 2018. Radja llega procedente de la Roma, donde disputó las semifinales de la UEFA Champions League. Este mediocampista de 30 años ha marcado 44 goles en 396 partidos disputados como profesional. Veamos un videíto con el que el Inter le da la bienvenida a Nainggolan. Ah, caray, todo este tiempo fue Radja Nainggolan y la Roma se desprendió de Nainggolan, pero ha hecho oficial la llegada del argentino Javier Pastore para suplir su ausencia. Pastore llega procedente del PSG, donde casi no tuvo actividad en la última temporada. Javier llega para ser titular indiscutible de un mediocampo romano al que le urgía un jugador un poco más inteligente y creativo al ataque. Pastore no fue tomado en cuenta por Jorge Sampaoli para disputar el Mundial de Rusia 2018 y en cambio llegaron a ir algunos como Lucas Biglia. El mediocampista de 29 años comenzó su carrera en Talleres para después jugar en un equipo chiquitito llamado Huracán y en el Palermo de Italia. Nos vamos a la MLS, donde el atacante inglés Wayne Rooney firmó con el DC United.
Rooney llega procedente del Everton, antes había jugado en Manchester United, donde recordemos tuvo sus mejores momentos, donde ganó de todo. El atacante de 32 años llega para convertirse en el jugador más importante de este equipo de Washington y podríamos decir el más importante hasta el momento de la MLS, y que me perdone Zlatan Ibrahimovic. Rooney ha marcado 286 goles en 684 partidos disputados como futbolista profesional. Veamos otro videito, pero ahora de la bienvenida del equipo. ITC. Llega un grande a la MLS, que todavía trae mucho, pero mucho nivel de juego. Para más, recuerden visitar naciondeportes.com. Yo soy Pablo Jet Silva y nos vemos a la próxima.